Hoy viernes 30 de junio, Día del Maestro. Yo me voy a quedar ahí, Día del Maestro y del cumpleaños del profesor Juan Bosch. Del cumpleaños del profesor Juan Bosch. 114 años hubiese cumplido el profesor Juan Bosch en su cumpleaños. Todo un referente, no solamente político, también como escritor y lo más importante, como ser humano. Malcriado, lo que tuvimos la suerte de poder tratar al profesor Juan Bosch y a doña Carmen también, dicho sea de paso. No es que fuéramos amigos íntimos que, hey, profe, ¿para dónde vamos? No es eso, pero políticamente nos acercamos mucho, la gente del Partido Comunista Dominicano, José Israel, Narciso, Carlos Dores, Asdrúbal, etcétera, 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 un etcétera bien grande, Luis Gómez. Tuvimos la suerte de poder tratar al profesor Juan Bosch bastante de cerca. Y tengo, sinceramente, los mejores recuerdos sobre una persona, sobre un político y por supuesto sobre un escritor. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, los amos, su cuento, uno de sus cuentos. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, lo llamó don Pío y le dijo que le fuera a buscar. Cuando yo tenía el colegio, en séptimo y en octavo curso, yo les leía los cuentos de Juan Bosch a mis estudianticos. Y a veces no podía ni leerlo porque me daba una pena que casi lloraba. Cada vez que yo comenzaba a leerles, porque me gustaba que yo leerles y que ellos leyeran. Porque eso se estilaba en mi época, cuando yo fui joven y estudiante. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, por ahí comenzaban los amos. Yo recuerdo que después de la revolución, estoy haciendo estas memorias, porque creo que el profesor se lo merece. En el PCD se hizo, Juan Bosch confió mucho en el Partido Comunista nuestro. Tenía los problemas con el PRD y entonces se acercó mucho al PCD. Yo digo nosotros porque pero era a nivel de la alta dirigencia del partido. Carlos Dores, que era mi esposo, que murió, fue a París a ver a Juan Bosch y a seguir a otras diligencias. Y llega justo el día de Navidad a la casa que Juan Bosch está en París. Cena con Juan Bosch y a la hora de irse, Carlos se para. Bueno, profesor, entonces, Carlos me escribió esa carta. Yo aquí. Cheyo, a mí me dicen Cheyo, ¿verdad? Los más cercanos. Cheyo, óyeme lo que pasó con Juan Bosch. Cuando ya me voy de la cena de Navidad, una cenita que le hicieron, que Juan Bosch le hizo, porque había llegado desde aquí allá. Me va a ayudar a ponerme el abrigo, Juan Bosch. Y Carlos le dice, no, profesor, no se preocupe. No, profesor, no se preocupe. Y Juan Bosch le dijo, oigan esto. Bueno, aquí está Eddie Olivares, que quiero que oiga esto. Venga, Eddie, para acá, que esto es un... Eddie, gracias. Te quiero mucho y tú lo sabes. Estoy haciendo, Eddie, esto es un programa en vivo. Estoy haciendo una narración, como hoy es el Día del Maestro y del cumpleaños de Bosch, de que el ejemplo que fue Juan Bosch, para todos nosotros, y principalmente la generación nuestra. Juan Bosch, después de la revolución, se va a París. Cuando Bosch sale para París, después escribe sus obras
allá en España, etcétera, está en París. Carlos Dores, que era mi esposo en esa época, viaja a París por orden del partido, todas esas cosas que se hacían antes, después de la revolución. A la hora porque era día de Navidad, cena con Juan Bosch y se va a ir. Y cuando va a salir, Juan Bosch se para, le va a ayudar a poner el abrigo a Carlos. Y Carlos le dice, no, profesor, no se preocupe. Y Juan Bosch le dijo, Carlos, José Martí no solamente ayudaba a sus amigos a ponerse el abrigo, sino que le limpiaba sus zapatos a sus amigos. Porque el que no tiene alma de esclavo no teme actuar como un sirviente. Esa frase me la escribió Carlos. Wow. Oye, y yo la conservo. Sí, es una frase. Es la carta. Nunca le he olvidado. Sí. Bien. Bueno, es un testimonio. La verdad es que doña Consuelo, que jugó un papel trascendente en la lucha por la democracia y la libertad. Aquí nuevas generaciones sí. La ven en los medios y dicen, bueno, la periodista doña Consuelo, pero hay un espacio fundamental en la historia dominicana que fue la lucha por la libertad después de la caída de la dictadura y recobrada la democracia en el 63. Entonces se perdió rápidamente y hubo que ir a una guerra civil. Así es. Después de la guerra civil siguió la lucha por la libertad y la democracia. Y doña Consuelo fue una figura fundamental que siempre tomó partido, como Gramsci, y tomó partido como una militante revolucionaria en la lucha por la libertad. Pero yo quería señalar, a propósito de ese testimonio, tan bello, que está estrechamente vinculado con la carrera de doña Consuelo, porque don Carlos Dores Cabral, que era una figura también emblemática de la lucha por la libertad y un hombre de grandes luces, en función, en ese tiempo en el que doña Consuelo luchaba por la libertad, don Carlos Dores y muchos que ya se han ido y otros que siguen estando aquí. Ese es el ejemplo de lo que debe ser, pero el ejemplo de lo que debe ser la educación, de lo que debe ser un maestro. Y yo pienso que, y el ejemplo también, que es la esencia de esa frase, si usted no tiene alma de esclavo, oye eso, usted no teme actuar como un sirviente. Eso era lo que decía Martí, cuando ayudaba a ponerse el abrigo. Cuando él ayuda a Carlos a ponerse el abrigo, que Carlos le dice, no, profesor, Carlos, Martí no solamente ayudaba a sus amigos a ponerse el abrigo, sino que le limpiaba sus zapatos, porque el que no tiene alma de esclavo no teme actuar como un sirviente. Yo tengo la carta que Carlos me escribió, guardada por esa frase. Sí, definitivamente. Bueno, recordando a Juan Bosch en el día de su cumpleaños. Gracias, profesor Juan Bosch. Muchas gracias. Eddie, doctor Eddie Olivares, precisamente yo recibí hoy, yo vi hoy el artículo suyo, el último artículo suyo sobre el transfugismo, que está en Acento. Yo quisiera que nosotros, vamos a hablar, yo no quiero como hablar solamente de vicepresidente del PRM, ex juez de la Junta Central Electoral. Quiere decir que estamos frente a toda una autoridad que te lo mereces, que se diga que eres una autoridad, Eddie Olivares.
yo quisiera como hablar un poco de política. Eddie, lo que está sucediendo, como un poco de filosofía política, lo que está sucediendo en el país, tú que escribiste ese artículo último, que lo he leído varias veces, y sobre el transfugismo y sobre la situación, etcétera, etcétera. ¿Van bien los partidos políticos? ¿Va bien la política en sentido general? ¿Hay algún tipo de situación que deberían remediarse con respecto a los partidos, con respecto a la política, a las ideologías? ¿Qué tú crees? Nosotros seguimos disfrutando de un sistema de partidos políticos fuerte. Es un verdadero privilegio para nuestro país. Bueno, te vio los resultados de las elecciones de Guatemala. Sí, ahí sí, ¿eh? 100 repartidos como entre 20. Sí, 22 exactamente para candidatura presidencial. Sí, 22. Sí. Oh, Dios. Y entonces, el que encabeza con un 20%, 21%. Sí. Entonces, es increíble. Pero nosotros tenemos un sistema de partidos fuerte que hay que cuidar. Exacto. Y a veces no nos damos cuenta. Los partidos siempre, desde que surgió el Partido Moderno en Inglaterra, han tenido de frente a grupos ahora de sociedad civil que lo han cuestionado toda la vida, porque cuando surgió habían sectores que estaban en desacuerdo con la existencia de lo que en ese momento eran facciones y que se convirtieron entonces en partidos políticos. Desde ese tiempo se ha librado esa lucha y siempre los partidos políticos aparecen en una situación de cuestionamiento y todo eso. Sí. Ahora bien, el sistema nuestro tuvo su último gran desafío en las elecciones municipales del 20. Sí. Se suspendieron y sin embargo a nadie le dieron un empujón en ese momento en el que se suspenden unas elecciones y no ocurre nada. El país sigue funcionando normal. No ocurre una sola agresión física contra nadie y se suspenden y luego se celebran las elecciones con éxitos y se acepta el cambio del poder, así mismo. Eso solo ocurre en un país con un profundo sentido de civilidad y de respeto a la democracia, con un liderazgo responsable, consciente, un liderazgo político. Y para otros países fue una sorpresa que ocurriera eso sin consecuencia, pero los dominicanos no lo vemos. No, la verdad que tú lo estás narrando y yo ahora que yo lo estoy visualizando. Pero a mí me preguntaban figuras políticas o del ámbito de electoral de muchos países. Me preguntaban, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué va a pasar en ese momento? Y la sorpresa fue esa, que fue un gesto de civilidad casi incomparable con cualquier nación de América y de Europa. Pero Trump está sometido por eso en Estados Unidos por decir que las elecciones habían sido fraudulentas. Y entonces, Trump, el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí nadie ha ido a tomar el Congreso Nacional. Pero en el sistema nuestro, la Junta Central Electoral tiene que depositar un camión de las actas electorales, tiene que ir al Congreso Nacional y entonces se reúnen las dos cámaras, examinan, teóricamente, examinan los resultados de las elecciones y entonces es que validan las elecciones. ¿Es el Congreso aquí también? Que la valida, tiene que ir al Congreso. Es el sistema similar al norteamericano, pero a nadie se le ocurrió
plantear aquí, se le ha ocurrido en el Congreso Nacional, que por tener una mayoría en el Congreso se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas. Lo que ocurrió en los Estados Unidos fue eso, que un grupo de un partido, después de ya proclamados los resultados, pretendía desconocerlo en el Capitolio. En el Capitolio. Entonces, cuando tenía que decir estos son los resultados del vicepresidente. Sí, ahí está el primer mundo, la primera potencia. Pero yo le decía, en la República Dominicana eso es inimaginable, inconcebible, aquí en un país tercermundista. Y eso le dice a usted cuál es la calidad de nuestra democracia. Nadie nunca, el Congreso se reúne aquí y levanta la mano y ya, y se aprobó. Nunca ha habido un cuestionamiento en ese sentido. Precisamente ahora mismo está llegando la noticia internacionalmente de que al expresidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, la justicia brasileña le acaba de adjudicar 8 años que no puede ser elegido en ningún cargo, absolutamente en ningún cargo, por su participación en cuestionar las elecciones que él perdió. Por la forma como lo hizo. Sí, la forma como lo hizo. Porque usted lo puede cuestionar. Exacto, pero accionar en contra. Exacto. Entonces, fue una acción inconcebible en este país también, en Brasil. Sí. La de Washington, aquí es inimaginable que ocurra aquí. Exacto. En este país tercermundista. La de Brasil, con lo que implica el comportamiento de Bolsonaro, es inconcebible aquí. Entonces, eso es lo que le muestra que a veces los dominicanos no apreciamos es cierto, la calidad de nuestra democracia, que es un ejemplo en la región. Qué bien. Entonces, hay cosas que hay que mejorar. Claro. La calidad de la democracia, la calidad de la integridad electoral, hay que trabajar para seguir mejorándola y todo eso, pero tenemos un buen sistema de partido que tenemos que proteger, ese sistema de partido. Pero hay como por eso te digo que quisiera seguir hablando así como de la filosofía de la política dominicana y las elecciones, etcétera. Hay toda una intención en otras partes, también ahora lo veo así, ahora que tú me has estado hablando, de desconocer esa fuerza de los partidos políticos y ese papel tan relevante de los partidos políticos para entregárselo a otros sectores de la sociedad. Que la sociedad, por ejemplo, que qué sé yo, movimientos que surgen muy populistas, pero desconociendo como la historia de los partidos políticos más importantes, y han llegado a desaparecer. En Venezuela han desaparecido los partidos políticos, aquellos famosos. Bueno, el ejemplo venezolano, los ADECOS y los copellanos, Acción Democrática, eran partidos sólidos, un bipartidismo que era el ejemplo para América Latina, para nosotros, eso era el ejemplo. Carlos Andrés Pérez venía aquí. Carlos Andrés Pérez tenía, por ejemplo, el líder de Acción Democrática en el tiempo que Venezuela era el destino preferido de todo el continente, porque era el mejor momento de la economía venezolana, el petróleo. Exacto. Y Carlos Andrés Pérez tenía unas relaciones excelentes con Peña Gómez, y una relación de mucho respeto con Balaguer. Pero entonces el otro líder era Caldera. Exacto. Con todos sus discípulos, Herrera Campín, todo lo que, muchos que gobernaron. La acción de Carlos Andrés Pérez fue vital, jugó un papel preponderante para que se respetara los resultados de las elecciones del 78, la voluntad popular. Él fue la figura más importante. Es cierto. Porque Peña estableció unas relaciones con él estrechas, y él como una figura de la Internacional Socialista, cuando la Internacional Socialista era la Internacional Socialista. Y entonces eso fue vital, pero después Balaguer, que era amigo desde joven de
de Caldera, entonces decidió, bueno, yo no puedo seguir con el Partido Reformista, Partido Reformista, hay que agregarle una ideología. Y entonces, sí, entonces fusionó el Partido Revolucionario Social Cristiano con el Partido Reformista, porque eso le permitió entonces entrar a la Internacional Demócrata Cristiana. Exacto. Y entró lo ideológico, pero la razón era las relaciones internacionales. Así es, para así es. los procesos electorales. Equilibrio. Buscó apoyo, pero la verdad es que Venezuela terminó en lo que hemos visto, pero donde por eso quiera, es que te digo. Sí, donde quiera que han inventado con eso termina mal. Por eso es que esos mismos sectores que aquí viven tratando de acabar a los partidos políticos tienen que ver eso. Así es. Tienen que ver eso. Nosotros no están mejor esos países donde esos partidos, no, que los partidos no sirven, que los partidos hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros tenemos una estabilidad política que se fundamenta en la calidad de ese liderazgo y del sistema de partidos. Entonces tenemos que cuidarlo de los ataques eternos, pero tenemos que cuidarlo entre nosotros mismos. Exacto. No podemos autodestruirnos. Exacto. Tenemos que tener una conciencia de partido. Ahora, que ha faltado aquí. Eddie, ¿tú consideras que serían quiero hacerte dos preguntas? Una, los partidos han descuidado la parte teórica. Sí, yo creo, la parte formativa. Y también, por eso mismo, tú tienes un Bukele, vamos a decir, que atrás, ahí está la de Honduras, la de Guatemala, no sé cuál es. No, porque tenemos que hacer algo igual que Bukele. Oiga, bueno, el modelo... O sea, la parte ideológica, es cierto que la ideología se ha perdido totalmente y los partidos no se preocupan, no están preocupados por la formación ideológica, teórica de su... Porque es que yo recuerdo que nosotros en el Partido Comunista, nosotros recibimos clases hasta de los haitianos, esos economistas haitianos que estudiaron en la Unión Soviética, que vinieron aquí en la revolución, el comando haitiano, todos eran profesionales. Nos daban clase a nosotros. La formación suya como un cuadro que era como un cuadro requería, y para usted ascender tenía que estar preparado. Pero claro, ¿tú crees que se ha descuidado esa parte en los partidos? Totalmente. Hay una crisis de la militancia. Por ejemplo, los partidos ya no tienen militantes, tienen simpatizantes. Que su único rol es ir a un meeting o poner en las redes o ir a votar. Hay algunos que solo van a votar, que simpatizan por el partido y votan. Pero ya el militante, por ejemplo, en el PLD, aquel que vendía Vanguardia, hace muchos años que ese militante no existe. Eso es así. Porque era un partido de cuadro y pasó a ser un partido de masa. Que es el partido Escoba. Que el partido Escoba es el que barre todo hacia adentro, porque en una democracia representativa el voto del más rico de los dominicanos vale exactamente igual que el voto del más humilde, del más pobre. Entonces, porque en el único momento en el que somos iguales es frente a las urnas. Así mismo es. Ese día que se está votando somos todos iguales. Así y hay que andar detrás de todos. Vale igual. Entonces, pero ciertamente ha habido un abandono de la formación de los cuadros. Pero lo grave es que eso no solamente ocurre en la militancia, la dirigencia media, que a veces se preocupa por estar enterado de los temas partidarios, sino que ocurre a todos los niveles. A todos los niveles. Todos los niveles. Sí, eso es así. Entonces yo creo que es importante. Nosotros ahora en la reforma de los estatutos instituimos la Escuela de Formación Política y de Gobernanza
doña Ibelice Pras Ramírez. Ay, sí. Porque ella que fue la maestra. La maestra, hasta el último día. Y del país, hoy que el Día del Maestro. Así es. A través de ella, el reconocimiento a todos los maestros, que fue amiga suya, ay, sí. maestra ay, nuestra, sí. que me quería mucho y yo a ay, ella. Sí. Ahí ve, Jesús, así es. Hoy a través de ella, el reconocimiento a los maestros. Ella fue la fundadora de la Asociación Dominicana de Profesoras, la presidenta fundadora. Oye, así y la ADP nació con una mujer como presidenta. Que debería, con todo el respeto a la ADP, porque hoy es el Día del Maestro. Sí. Pero revísense. Sí. Qué pena. Revísense, porque no lo están haciendo bien, creo yo. Bueno. Con todo el respeto, ¿eh? Y no puede ser. Sí. Ahora nosotros instituimos la Escuela de Formación Política Ibelice Pras Ramírez. Muy bien. Que estamos procurando ya ponerla en funcionamiento. La escuela, entonces eso es importante, porque en el PRD ustedes tenían la Escuela de Formación Política Peña Gómez, con el nombre del doctor Peña Gómez. Hay el instituto, doctor José Francisco. Pero también ustedes lo utilizan, porque yo he oído a Hipólito. Sí, el instituto, eso es el presidente Mejía. El que ha estado siempre patrocinándolo. Exactamente. Él es el presidente, entonces sí. Doña Ibelice era la que dirigía el instituto. Hay un consejo ahí. Doña Ana María Acevedo, sí. Doña Pei Cabral, sí. que también fue parte de un equipo de mucha calidad y han graduado en maestría, en especialidades, cientos de personas en ese instituto. Eso es importantísimo. Entonces tenemos el instituto, pero también la escuela. Pero la escuela ahora, ya para lo interno, o sea, ustedes como PRM, supongo que tiene que ser así, están también adscritos a la socialdemocracia. ¿Ustedes lo plantean así o eso le choca con el PRD y los espacios? Porque estos son cosas muy... Establecimos también, ratificamos los estatutos, que el PRM es un partido socialista democrático y que se fundamenta en el ideario del doctor José Francisco Peña Gómez, por supuesto, de los padres de la patria, claro, ante todo. muy bien. Pero esos son los idearios. El propósito de establecerlo en los estatutos es precisamente para que no se olvide y que todo el mundo tenga que verlo. Pero tú crees que la alta dirigencia del partido, que es la que tiene ustedes, tú que eres vicepresidente, para ponerte también dentro, ustedes van a impulsar, ¿verdad? Porque es que los otros partidos yo no veo que se esté haciendo, lo van a impulsar, o sea, formar políticamente a la gente, que son los principios de la socialdemocracia, los socialcristianos, todo esto, porque es que las cosas están... Ya no hay ideología, y ahí entro en lo que es tu artículo lo que Fukuyama decía, el fin de las ideologías. El fin de la historia, que Fukuyama después dijo, pero yo no he dicho que no dije eso. Yo no dije eso. Escribió después, yo no dije eso. Mira, mira por qué te lo digo, porque tú acabas de escribir sobre el transfugismo. Se está dando en la sociedad unos cambios que no le importa a la gente. Que no le importa a la gente y a veces hasta vergüenza da las razones que se están exhibiendo para irse de un sitio a otro. Y al final, quienes se van, quienes no le importa estar en un lugar o en el otro en este tiempo, son los primeros que se van cuando los partidos... yo le decía, a propósito del tema, que en uno de los programas me decían, bueno, pero están captando, comprando. Mira, los que se van del PLD
los que se han ido, en el momento que el PLD pierde. Sí, porque, porque el que se va al final de cuentas nunca realmente fue de ese partido. Eso sí es verdad. El que es auténticamente resiste los momentos más difíciles. Por eso siempre es importante tener en cuenta a los que acumulan méritos en los partidos, que ya eso no vale tampoco. Entonces, tú ves, oye lo que tú estás diciendo, Altamira, que ya eso no vale tampoco, acumular méritos, no lo toman en cuenta. No necesariamente. De alguna manera siempre ha sido, eso. Pero los méritos políticos, el aporte a tu partido, la fidelidad, la lucha, la entrega a la lucha de tu partido, eso tiene que tener un valor y debe ser el principal incentivo para usted militar en un partido. Pero claro, un partido es una especie de familia. Entonces usted decide, usted comparte una visión sobre la sociedad, sobre la política ideológica, y entonces forma parte de esa familia que es el partido. La familia tiene que tener dos elementos fundamentales para tener éxito y permanecer en el tiempo, que son la solidaridad. No hay solidaridad. Es así. Se ha perdido la solidaridad. Es un mundo sin solidaridad y se refleja en los partidos. Así es. Pero en los partidos es grave la falta de solidaridad. Y cuando no existe eso también viene la falta de unidad. Entonces, la división es el fracaso político, el fracaso en todos los sentidos en la vida humana. Si usted se divide, la división es derrota en el ámbito de la democracia electoral y en la guerra y en todo. Fíjese lo que está pasando en Rusia ahora. Fíjese cómo un grupo que incidía en la guerra, como en 48 horas, en 24, ese grupo generó una situación que conmocionó. Que ha puesto en duda la fortaleza de Putin. Claro. Así mismo. Porque es fundamental la unidad. Si eso no se detiene rápido, Rusia entonces se conducía hacia una situación de guerra civil, dijo el mismo Putin. Y la derrota entonces porque iba a tener una debilidad en la guerra contra Ucrania y contra la mitad del mundo. Entonces, eso es un reflejo de la importancia de la unidad. Pero lo importante, Hans Kelsen, que era el principal pensador, el jurista más brillante de Alemania, y Kelsen decía, quien crea que una democracia puede permanecer sin partidos políticos, no tiene absolutamente ningún sentido de lo que es la democracia. Algo parecido. Los partidos políticos son indispensables en la democracia. Y tenemos en ese sentido que tener una conciencia clara. Nos queda un segundo porque ya se terminó todo el tiempo. ¿Tú crees que el PRM se ha distinguido de su origen PRD? Porque está dando una demostración con todo y todas las situaciones, pero de bastante unidad. Más que cualquier otro partido. Creo que ha jugado un papel importantísimo. Yo creo que sí. La unidad empieza en que sus dos principales líderes, el principal líder del país, que es el presidente de la República, el compañero Luis Abinader, y el expresidente Hipólito Mejía, han estado unidos con un mismo objetivo desde la campaña. Y luego, en la misma conducción del partido, el compañero José Ignacio y Carolina han tenido una relación muy buena, estrecha, que ha sido ejemplar. Entonces, la unidad, como lo fue en el PLD, vital para el éxito del PLD, en el PRM se ha entendido. Durante mucho tiempo el PLD dio una lección en ese sentido. Así es. Y nosotros estamos procurando mantenernos siempre bien unidos y el partido está unido.
se ve unido, se siente unido. Eso es indudable. Eddie, muchas gracias por venir. Para mí, teníamos pendiente esta conversación, pero tenemos que seguirla. Continuamos, yo soy parte del programa. Yo lo sé que sí. Todo Señores, eso sí es verdad. Recuérdense que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, tu marca país, al Grupo Rica. Recuérdate de los quesos Rica que están realmente ricos. Y paga, por favor, la basura, págala, que necesitamos que tú pagues la basura. No saques la basura cuando esté lloviendo. Eso es un anuncio mío, ¿eh? No saques la basura cuando esté lloviendo, ok. Y paga la basura, que necesitamos que tú pagues esos chelitos la basura para que te recojan la basura, ok. A mí no me gusta pagar ni agua ni basura.